Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Efeméride del día de hoy. Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre. El Día Internacional de la No Violencia se celebra el 2 de octubre, día del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. El Día Internacional es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución de las Naciones Unidas que establece el día afirma que este día busca la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Mahatma Gandhi. Día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre. Efeméride del día de hoy. ¿Sientes que el alcohol controla tu vida? ¿Tienes problemas con tu forma de beber? No estás sola. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos Sección México te ofrece un programa de recuperación. Encuentra la fortaleza. Cambia tu vida. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esa radio 97.3 FM te da la más cordial bienvenida a tu noticiero en Noticias 97.3 FM y agradecemos a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa por darnos la confianza y de igual manera a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos y en la producción Ariel Loya, Abigail Rosas y Fernanda Marín. Asimismo, les recomendamos que nos pueden ver y seguir por medio de nuestras páginas oficiales en esa radio 97.3 FM, como lo es en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y de igual manera, les agradeceríamos mucho nos hicieran donaciones en nuestra página de Facebook con la opción de donar estrellas, ya que esta donación nos mantiene al aire. Solamente recordarles que 99 estrellas equivalen a 20 pesos mexicanos y con su donación podemos continuar dando las noticias. Así es que el día de hoy, y siendo las 2:05, nos vamos a nuestra sección de qué hablaron los periódicos nacionales. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy te vengo a platicar de qué hablaron los periódicos nacionales justamente el día de hoy, miércoles 2 de octubre del 2024. El periódico Excelsior y La Jornada comentan: preparada y responsable. Así se dice Sheinbaum. Me siento responsable y preparada. Así lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primera mañanera del pueblo. El periódico Milenio y El Sol de México y El Universal comentan: Segov se disculpa a nombre del Estado mexicano por represión del 2 de octubre de 1968. La Secretaría de Gobernación
Rosa Isela Rodríguez, realizó una disculpa pública en nombre del Estado mexicano por la represión del 2 de octubre. Ahora pasemos a la cadena de plataformas independientes a los medios de comunicación. La plataforma CIMAC Noticias comenta: la primera mujer presidenta de México. El día de hoy es histórico para las mujeres de México, porque toma posesión la primera mujer presidenta constitucional en el país, Claudia Sheinbaum Pardo, una persona con formación científica y académica, reconocida a nivel nacional e internacionalmente por su trayectoria pública. El periódico La Prensa comenta: liderazgo femenino hará de México un referente de cambio en la región. Adal Ortiz Ávalo, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en la Ciudad de México, acompañó en el Zócalo capitalino a la primera presidenta de México. La plataforma Reporteros en Movimiento comentan: Feria del Libro de Chapingo, homenaje a escritoras mexicanas. Del 3 al 13 de octubre, descubre cómo fomentan el interés por los libros, el pensamiento crítico, la expresión creativa y la difusión de la literatura escrita por mujeres. La entrada es completamente libre. Ahora pasemos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará el profesor Óscar Hernández Neri, quien es constructor de nuevos contornos sociales desde la autogestión curricular. Después mantendremos comunicación con el reportero en movimiento, Félix Hernández. Posteriormente conversaremos con Emiliano Carrillo Carrasco, doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Abogados en México. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. Así que no te despegues del 97.3 Noticias, porque nuestros locutores del día cuentan con información importante y relevante. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. Y bueno, pues en una nota muy importante, Claudia Sheinbaum emite su primer discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho historia al asumir oficialmente como la primer mujer presidenta de México, no sin antes agradecer a su antecesor López Obrador y prometer la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en su nuevo gobierno. En sus palabras, la primera transformación se logró con la independencia de México y después continuó con la reforma. La tercera fue la revolución y la cuarta transformación fue iniciada por el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum aseguró que continuará con el segundo piso de la cuarta transformación con el cumplimiento de los puntos más importantes que escucharemos a continuación. A partir de mañana reinician las mañaneras del pueblo. En esta ocasión vamos a iniciar a las 7:30 de la mañana. Les vamos a dar media hora. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. En unos días, el Senado de la República va a emitir la convocatoria, porque la elección es en junio del 2025. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. En 2027 me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional
para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. ¡No al nepotismo! Apoyaremos la economía popular. No va a aumentar, como lo hizo el presidente López Obrador en los últimos 6 años, no aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación. Llevaremos apoyo a todas las mujeres indígenas artesanas de todo el país y tendremos un esquema de comercialización a precios justos de huipiles, textiles, alfarería y todas las maravillas que realizan las artesanas. El objetivo es aumentar en al menos 300,000 espacios más en universidades. Además, en la zona metropolitana del Valle de México va a desaparecer el examen del Comipems. Que vayan a la escuela que les queda más cerca de su casa. Produciremos Elolínea, que significa moverse en náhuatl, un pequeño auto de acceso popular, 100% eléctrico, 100% diseñado por jóvenes mexicanos y mexicanas y ensamblado totalmente en nuestro país. Todos a ponernos la pila y a terminar con la vida sedentaria. Apoyaremos el deporte comunitario, impulsaremos semilleros deportivos y a los deportistas de alto rendimiento. Fortaleceremos el programa de abasto y distribución de medicamentos. Este es nuevo. A mediados de 2025 iniciará el programa de farmacias para el bienestar, que estarán ubicadas junto a los bancos de bienestar, para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dejó una tarea que en gran parte fue desarrollada por los ingenieros militares. Fíjense nada más, los siguientes meses vamos a inaugurar 16 unidades del IMSS Bienestar, 7 unidades del IMSS y 4 unidades del ISSSTE. Construiremos al menos 1 millón de viviendas durante todo el sexenio. Una parte con el Infonavit y el Fobiste. Y la otra muy importante, para todos aquellos que no tienen seguridad social, va a haber un programa de vivienda popular. Las y los jóvenes podrán rentar la vivienda y después de un tiempo poder adquirir la vivienda.
Además, vamos a dar 450,000 créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda. Haremos la primera Secretaría de las Mujeres. Pasado mañana, el 3 de octubre, enviaremos al Congreso de la Unión un paquete de reformas, algunas constitucionales, para que en el artículo 4 de la Constitución quede clara la igualdad sustantiva de las mujeres y también el derecho a una vida libre de todas las violencias. Seguirá el aumento al salario mínimo en acuerdo con todos y con todas. Ya lo escucharon. Se trata de llegar a 2.5 canastas básicas. Actualmente está en 1.6 canastas básicas. Tiene que ir aumentando progresivamente cada año. Además, la presidenta de México informó que hoy apoyará en Acapulco y Michoacán debido a que seguirá recorriendo el país. Finalmente, Claudia Sheinbaum se comprometió a entregar su conocimiento, alma, vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del pueblo mexicano. En otra información, vámonos con la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo. Como primer punto, pues en el inicio de su primera conferencia de prensa como presidenta de México, la mandataria federal dio a conocer cómo se llevarán las conferencias matutinas. Dijo que tratará información como antes lo hacía Andrés Manuel López Obrador, con temas sobre seguridad, obras, programas sociales, entre otros. Siguiendo con la mañanera, Ernestina Godoy dio a conocer que hoy se firmará un decreto donde se reconoce la matanza estudiantil de 1968 como una masacre. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofreció una disculpa pública por los hechos derivados el 2 de octubre de 1968. Tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y para terminar, en esta primera mañanera, la presidenta anunció que un fiscal estará presente en las reuniones de seguridad para coordinar la atención a los municipios más inseguros en el país. Y vámonos a la nota importante. Segop se disculpa a nombre del Estado mexicano por represión del 2 de octubre de 1968 con información del Milenio, El Sol de México y El Universal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su primera conferencia mañanera recordando los hechos históricos de 1968 y a través de un decreto ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, pues dijo: yo soy hija del 68, madre profesora del Instituto Politécnico Nacional. A unos 300 representantes de los medios de comunicación, la mandataria mexicana mencionó la importancia de recordar los hechos de la matanza estudiantil, porque lo dijo que la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ofrecería una disculpa pública por los homicidios del 2 de octubre de 1968 cometidos en aquel entonces por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. En el Salón Guillermo Prieto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la prensa un documental sobre el 68 que mencionó va dirigido a los jóvenes, para lo cual invitó al encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, Pablo Gómez, como testigo de los acontecimientos de aquellos años. Pasando y cambiando de tema, hablemos de cultura, presentación del libro con información de Faro de Oriente. La Fábrica de Artes y Oficios Faro de Oriente te invita este próximo sábado 5 de octubre a partir de las 12 horas, ya que tendrá la presentación
de Daniela Lomarti, autora del libro Constelaciones Imaginarias, esto con motivo de la presentación de su más reciente libro que recopila sus cuentos de ciencia ficción. Te esperamos en Calzada Ignacio Zaragoza, sin número, Fuentes de Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Domingo Cultural, Centro Cultural José Martí, el colectivo NESA Crisol de Identidades Sin Fronteras te invita este domingo 6 de octubre a las obras de teatro Con Nuestro Mundo en los Bolsillos y El Loco Frente a la Cruz por parte de la compañía Fragata Teatro. Te estaremos esperando en el Centro Cultural José Martí a partir de las 13 horas en la avenida Benito Juárez, sin número, esquina con Sexta Avenida, en la colonia Estado de México. Vámonos a un corte de estación y regresamos con más información en Nesa Radio Noticias 97.3 FM. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Recordemos que ya entramos en la época de otoño e invierno y en estos días el clima ha estado frío, lluvioso e incluso caluroso. Hoy miércoles 2 de octubre despertamos con un clima templado en el municipio de Nezahualcóyotl. Tenemos una temperatura actual de 17 grados y a lo largo del día se mantendrá en una máxima de 18 y mínima de 10 grados. También el Servicio Meteorológico Nacional nos acaba de informar que en el Estado de México habrá una probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrán acompañarse de descargas eléctricas. Recuerda que en este noticiero siempre te recomendamos para estos frentes fríos y la lluvia un buen outfit como loción impermeable, botas, suéter, chamarra y un buen paraguas por si te agarra la lluvia en estos días. Hoy miércoles 2 de octubre tenemos Hoy no circula a vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4 y que tengan el holograma 1 y 2, las cuales no circulan desde un horario desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para el día de mañana, jueves 3 de octubre, habrá Hoy no circula a vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2 y que tengan el holograma 1 y 2. En las calles de Nezahualcóyotl tenemos que en Avenida López Mateo, Avenida Vicente Villada, Avenida Pantitlán y Avenida Texcoco tenemos un tráfico intenso. De igual manera en Río Churubusco y Eje 4 Norte tenemos un tráfico algo intenso a ligero. Maneja y toma tus precauciones. Yo soy Ariel Loya y nos sintonizamos el día de mañana para muchas más noticias. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Y bueno, pues siendo las 2:25, vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Emiliano Carrillo, pues que como cada miércoles nos va a hablar de política. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Gaby. Hoy hablaremos, ayer fue la toma de protesta de nuestra presidenta de la República, la jefe de Estado, donde con una serie de acontecimientos y acciones de la población, sobre todo esa polarización
que sigue latente en los mexicanos. Bueno, esto tendrá que ver, el discurso de la presidenta de la República emana que gobernará para todos. Esperemos que los hechos sean resultados, y a los que no coinciden del gobierno entrante, pues simplemente esperar cómo van accionando y cómo se van dando los hechos en el sentido de las reformas que fueron ya cimentadas por el presidente de la República, que le dejó el campo en ese sentido con una serie de situaciones y polarizaciones, reitero, pero esto permite también que hoy la Suprema Corte de Justicia ha determinado en cuanto a las acciones encaminadas en materia electoral y los desacatos que se habían dado en el sentido de las publicaciones de la reforma del Poder Judicial, así como la reforma de la militarización del artículo 129. Vamos a ver cómo se van acomodando, cómo va llegando esa determinación. Lo cierto que el partido en el poder, que es Morena, tiene 365 diputados de los 500, de los cuales son una mayoría absoluta, y eso lo permite con fundamento el artículo 135 de tener las 2/3 partes para poder, a través del Poder Ejecutivo y Legislativo, poder hacer las reformas que ellos crean convenientes a la forma de gobierno. Bueno, ahí está la situación que se vive. Los partidos políticos, un mal necesario, pero que también no dieron respuesta a una nueva alternativa de representación, empezando sobre la situación de ese controvertido por más de un mes, el artículo 54, en cuanto a la situación de la sobrerepresentación y la subrepresentación de los partidos políticos. Bueno, ya se dio, ya está, simplemente hay situaciones de controversia, de medios de impugnación y situaciones de cómo se van haciendo a través de los partidos políticos sus derechos que tienen a través de estas controversias constitucionales o medios de impugnación a la inconstitucionalidad que refiere, ¿no? Hay un elemento muy importante en cuanto a la metodología, más bien a la ingeniería constitucional, en cuanto al proceso legislativo de poder hacer esa forma de poder emanar nuevas leyes o nuevas normas, en este caso el Poder Judicial. Por otro lado, pues ya la presidenta de la República determinó una serie de puntos y unos que benefician más al Estado de México en cuanto voltea como laboratorio en la época de Carlos Salinas de Gortari en el proyecto Solidaridad que se invirtieron en Valle de Chalco, en este caso el nuevo municipio en esa época, 1993, 91-93, donde era gobernador del Estado de México Emilio Chofet, y donde ahí se hizo una inversión maratónica de más de $1 billón en cuanto a ese asentamiento irregular que se vive constantemente en el Estado de México. Y también el proyecto de otro punto constitucional de ella es en cuanto a regularizar y darle escrituras a los pobladores del Estado de México en forma masiva. Vamos a ver cómo se van dando las circunstancias, ya que en cuanto a situación de gobierno, municipales y estatales, pues casi es imposible cobrar impuestos por el conflicto en cuanto a qué territorio pertenece cada colonia o ese asentamiento irregular, en una zona ejidal o porque es un territorio de un municipio o de otro. Entonces lo veremos viendo cómo se van dando los mecanismos y sobre todo en materia de salud, seguridad, educación, que está muy implementado en el Estado de México con situaciones que se vive la población en lo general. Bueno, vamos a ver cómo se va desglosando este gobierno en el discurso, en decir que gobernará para todos, esperemos que así sea, sino situaciones, lo más interesante es cómo va a mediar o va a conciliar con los medios o grupos de poder de Morena al interior, ya no es a lo exterior, simplemente es al interior, ya que el partido, reitero, en el poder, pues tienen la mayoría absoluta y simplemente con la posesión o sin la posesión, simplemente van a aprobar sus políticas que ellos determinen si son eficientes y eficaces. Lo cierto que esa convocatoria con el gobierno del Estado de México, establecer
esa gran esperanza que se ha buscado por décadas en cuanto a los servicios y a la población mexiquense, sobre todo en la zona oriente del Valle de México. Debemos recordar que somos casi el 70% del electorado, de una lista nominal de más de 13 millones. Vamos a ver cómo se da. Está también pendiente lo del la publicación del Plan de Desarrollo Urbano para poder implementar en los municipios, así como la voluntad del Poder Ejecutivo para poder dar recursos a problemas del agua, de problemas de seguridad, problemas de infraestructura y sobre todo los en centros de salud, ¿no? En este sentido, pues está puesta la esperanza. Hoy fue su primer mañanera, implementó una serie de mecanismos de cómo va a manejar su agenda y las mañaneras, que es una continuidad del anterior presidente de la República. Lo cierto es que los mexiquenses o los mexicanos también estamos sujetos a la voluntad del partido en el gobierno, en ese caso Morena, y la diversidad de opiniones y de conceptos, esperemos que no llegue a más confrontación, sobre todo la polarización que se está viviendo hoy en el país y sobre todo en el norte del país, pero sobre todo la penetración de la delincuencia organizada y así como el ciudadano común y corriente, casi el 80% está y viven en la inseguridad, o sea, de 10 personas, 8 personas están en la incertidumbre de que no tienen seguridad de tránsito psicológica y física y sobre todo material en cuanto a la delincuencia organizada. Esperemos que también en la reforma que va emparejada con el poder judicial y así como la militarización de mejores márgenes, o simplemente caeremos en una capistocracia de que no simplemente se hará un discurso y se verán esos graves problemas que vivimos en el Estado de México principalmente. Pues doctor, muchas gracias por su reporte, como siempre, es un gusto escucharlo y pues no nos queda más que esperar, ¿verdad?, cómo es que va a llevar a cabo la presidenta pues el rumbo del país. Pues tener esperanza de cómo se gobierna y sobre todo por la voluntad. Ya estamos sujetos a la voluntad del Poder Ejecutivo con sus bancadas que pues, es mayoría y simplemente ahorita las acciones de la Suprema Corte de Justicia pues están en el Poder Judicial. En cuanto a situaciones de desacato y procedimientos de ingeniería constitucional en cuanto a este tipo, cómo se llevaron las reformas constitucionales que hoy están publicadas y hay una suspensión en el diario oficial de que no podrán hacer nada, sobre todo el Instituto Nacional Electoral, en materia del Poder Judicial, de no establecer convocatorias y lineamientos para la designación de los jueces y magistrados. Entonces se tendrá que resolver toda esta situación y está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia y de los partidos políticos y a los intereses de la ciudadanía, que es un derecho constitucional con lo conforme al artículo 1, que son fundamentales y derechos humanos. Pues muchas gracias, doctor. Nos vemos el día de mañana. Primeramente Dios, que estaban ahí. Hasta luego y buen día. Igualmente. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, pues sigamos con más de cultura, fotografía y autoconocimiento con información del Faro Aragón. Durante los domingos del mes de octubre se seguirán explorando las profundidades de las identidades y el autoconocimiento con el colectivo Fotoconciencia. En esta actividad forma parte de los anteriores modelos y en esta tercera entrega las sesiones están dirigidas a la concientización de las tecnologías entre las culturas y las artes. Te estaremos esperando este domingo 6 de octubre en punto de las 12 horas en Avenida 517 sin número, San Juan de Aragón, primera sección, en la Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Cambiando de tema, vámonos a hablar qué pasa en la sociedad. Cambiando de tema. Y bueno, pues la Feria del Libro en Chapingo, homenaje a escritoras mexicanas con información de Reporteros en Movimiento. La Universidad Autónoma de Chapingo, UACH, dedica la 38 Ferias del Libro Chapingo 2024 FELCH a México y a sus escritoras con un homenaje in memoriam a la periodista, ensayista y comunicadora Cristina Pacheco, además de visibilizar la obra de destacadas escritoras mexicanas bilingües del
del 3 al 13 de octubre. Esta fiesta de las letras presentará 80 stands para la exhibición y venta de libros, carpa de talleres, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, foros, exposiciones, obras de teatro, tertulia de poesía en las lenguas maternas mije, tzotzil, maya, peninsular y zapoteco, además de conciertos gratuitos de 10 a 20 horas de la noche. Destaca que el sábado 5 de octubre a las 18 horas tendrá lugar el homenaje in memoriam a la escritora mexicana Cristina Pacheco, con la presencia de su hija Laura Emilia Pacheco, crítica literaria y traductora. La entrada a la 38 Feria Nacional de Cultura Rural es a la 29 Feria Nacional de la Cultura Rural es de 60 pesos para público en general. Personas adultas mayores con credencial INAPAM 30 pesos, alumnos y alumnas de primaria y secundaria 10 pesos, mientras que para trabajadores administrativos y académicos del UACH el acceso a la FENER tendrá un costo de 30 pesos y para el estudiantado chapinguero será el acceso libre en un horario de 8 de la mañana a 22 horas. Los faros develan su primer placa de reconocimiento de validez oficial de estudio con información de Secretaría de Cultura. Para visibilizar la excelencia formativa que ofrecen las fábricas de artes y oficios faros, centros comunitarios de la Secretaría Cultural de la Ciudad de México, que busca descentralizar el acceso a la cultura y promover el ejercicio de los derechos culturales, el pasado miércoles 25 de septiembre, Faro de Aragón, Oriente y Cosmos develaron su primera placa de reconocimiento de validez oficial de estudios REVOE, avalada por la Secretaría de Educación Pública SEP. El acto protocolario fue encabezado por el director general de Vinculación Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Local, el director de Vinculación Cultura de la Dependencia y el subdirector de Faros, quienes agradecieron a la comunidad por creer en este modelo de enseñanza formal alternativa. La placa es un llamado a la comunidad a formar parte de sus aulas y cursar un plan educativo que podrá ser validado de manera oficial como resultado de una certificación a base de un arduo trabajo de consolidación oficial, prestigio y la relevancia de sus egresados. Con este avance, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la educación cultural y artística, así como la inclusión social, al proporcionar nuevas herramientas para que la comunidad pueda mejorar su calidad de vida a través del arte y la cultura. Gracias a los resultados comprobados en este exitoso modelo de intervención comunitaria que busca, a través de su oferta, propiciar el ejercicio de los derechos culturales de la población vulnerables en la ciudad, ahora sus interesados y asistentes son certificados con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Vámonos a un corte de estación y regresamos con más información en Noticias Radio 97.3 FM. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. La consulta infantil y juvenil es el momento para participar y que nos escuchen. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros, proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más, puedes visitar INE.mx o llamar a INETEL. ¿Cuál es la pieza más importante? INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Economía y finanzas en México. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este miércoles 2 de octubre del 2024 y despertamos con que el peso mexicano le da un regalazo a nuestra nueva presidenta Claudia Sheinbaum, quien técnicamente ya se estrenó en las mañaneras, pues abre este 2 de octubre con una fuerte apreciación ante el dólar. Esto a pesar de las tensiones entre Israel e Irán y el miedo en el mercado de una escalada en el conflicto entre ambos países. La apreciación del peso mexicano ante el dólar es de 1.39%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Esto lleva el tipo de cambio a las 19.34 unidades, 27 centavos menos con respecto al cierre del martes 1 de octubre. Y seguimos con más noticias porque según la encuesta nacional de vivienda del INEGI 2020, el 44.2% de las casas enfrentan daños por filtraciones o humedades. El costo aproximado de reparar humedades puede ir desde 1,500 pesos hasta los 125,000 pesos, dependiendo del tipo de humedad que presente la gravedad, el tiempo aproximado en la duración de la obra, la calidad de los materiales, las dimensiones del techo, suelo, pared, entre otras. Esto según lo informa el sitio Habiticismo. Los daños como la humedad y filtraciones se deben atender y hay que considerar un presupuesto para ello. Y hasta aquí quedan todas las noticias de economía y finanzas en México. Yo soy Ariel Oya y nos escuchamos el día de mañana para muchas más noticias. Economía y finanzas en México. Y bueno, pues siguiendo con más información, Acapulco sin agua, otra semana más por los estragos de Ion. Con información del México, miles de familias que viven en colonias de la zona alta y media de Acapulco siguen con el sufrimiento por la falta de suministro de agua potable, que lleva más de una semana debido a las inundaciones que provocó el huracán Ion. La presidenta Claudia Sheinbaum acude hoy al puerto para atender las afectaciones que dejó el fenómeno natural, el segundo en menos de un año que impacta a este destino. Alfredo Rivera, director del área operativa de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, Capama, explicó que se pidieron bombas nuevas para que inicie el bombeo del agua, pero aclaró que los niveles necesarios para regularizar el suministro se alcanzarán en 72 horas después del inicio del bombeo. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, informó que se mantiene la suspensión de clases que afecta a más de 1 millón de alumnos en la zona tradicional de Acapulco, así como en el Diamante y otras áreas afectadas por Ion. Se mantienen las acciones de retiro de toneladas de basura, tierra, piedras y lodo con ayuda de efectivos de la Sedena de Marina, de la Guardia Nacional y de personas y del personal de dependencias estatales y municipales. Y bueno, cambiando de tema, hablando de salud, México suma 84 casos de Mpox en lo que va del año, con información del Excelsior. La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año se confirmaron 84 casos de viruela símica en el país, los cuales están distribuidos en 13 entidades. Explicó que en la última semana se registraron 8 nuevos contagios. En el boletín epidemiológico, corresponde a la semana número 37, se informó que hay 41 personas contagiadas, todas del género masculino. La Ciudad de México siguió acumulando el mayor número de casos de Mpox. Después le siguieron Quintana Roo en tercer lugar, Baja California Sur, Jalisco, Estado de México con 4 contagios, Veracruz con 3,
Puebla reportó 3 casos del género masculino y Morelos 2. Sonora también confirmó 2 contagios en un hombre y otro en mujer. Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala reportan un caso del género masculino en cada entidad y Tamaulipas reportó un contagio de mujer. XHNEZ 97.3 FM. Oscar. Y bueno, pues siendo las 2:46, vamos a darle la más cordial bienvenida a Oscar Neri con su movimiento. Oscar, bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Gaby. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Quisiera saber si me escuchan con claridad. Claro que sí. Bien, el día de hoy lo dedicamos nuestra intervención a este tema, el movimiento magisterial mexiquense en autogestión de su formación pedagógica. El día de hoy, hace algunas horas, se dio cita las distintas organizaciones que conforman el movimiento magisterial mexiquense, maestras, maestros y algunos grupos de estudiantes de bachillerato. La intención es formar parte de una conferencia que ofreció el doctor Marx Arriaga Navarro. Él es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública hasta hoy. No sabemos si continuará. Y es un personaje que estuvo en el centro de las discusiones, en el centro de las difíciles controversias que se armaron respecto a los libros de texto gratuitos. Quizá algunos recordemos. Pues bien, la conferencia del día de hoy se hace con el fin de reflexionar y de tener claridad respecto a los planteamientos que la nueva escuela mexicana hace y específicamente lo que tiene que ver con el desarrollo curricular, mucho de ello plasmado en los libros de texto gratuitos para la educación básica, pero en general se habló del papel de las escuelas, el papel de los maestros y cómo transformar a la educación para poder transformar a la sociedad. Se dieron cita, insisto, organizaciones a través de sus dirigencias y maestros y maestras y fueron atentos. Posterior a la conferencia hicieron algunas intervenciones. ¿De qué va esta conferencia? Primero hay que aclarar que Marx Arriaga, por fortuna, llega con una posición político-ideológica interesante. Nos dice, vengo representando a la parte patronal, es decir, el patrón, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, porque es precisamente el organismo, la institución que representa al Estado, el Estado como rector de la educación. Pues bueno, se erige como patrón. En ese sentido, la SEP es la parte patronal. Muy interesante porque Marx Arriaga dice, vengo representando a la parte patronal y fíjense bien, dolorosamente tengo que decir que hoy por hoy la parte patronal está pidiendo la insurgencia magisterial. Esto es curioso porque es la parte patronal la que debería solicitar, pedir, implementar la reproducción, es decir, el statu quo, la permanencia de la situación de las cosas tal como están, y no es así. Esta es una posición personal de Marx Arriaga y comienza enfatizando que las comunidades para transitar a la utopía, a sus sueños, las instituciones educativas, los maestros, las maestras, debemos abordar una agenda que implique la investigación, que implique la comunicación, que implique el desarrollo y sobre todo la organización. Nos redescribe brevemente lo que está pasando con los libros de texto, pero enfatiza en la necesidad de que la nueva escuela mexicana, que las escuelas trasciendan las aulas, trasciendan el plan de estudios
y que se encaminen a la transformación de los territorios y que se encamine a la transformación de los territorios mediante proyectos, que es de las didácticas que está proponiendo la nueva escuela mexicana para educación básica y media superior. En su alocución está criticando severamente a aquellos maestros y maestras, a los directivos, que se dedican a llenar formatos, que se dedican a cumplir indicaciones de las supervisiones, de los jefes, obedeciendo ciegamente las estructuras jerárquicas que heredó el neoliberalismo. Dice, nos pregunta, se interroga, ¿será izquierdista una escuela simplemente porque ahora llena los formatos de la nueva escuela mexicana? Y efectivamente es una de las posiciones que muestra el auditorio. Es una de las afirmaciones que se hace en múltiples lugares, en escuelas, porque los maestros ahora se ven obligados, mediante las estructuras burocráticas, a llenar más formatos, a cumplir con nuevas instrucciones, todo aquello que se heredó de los regímenes anteriores, tanto en el Estado de México como en la Federación, y que no es otra cosa más que la obediencia de instrucciones. O sea, no se trata en ningún momento de poner atención a los problemas reales que viven las comunidades estudiantiles, las comunidades escolares, los niños, las niñas, los adolescentes. Nos dice Marx Arriaga, el cambio de conciencia no es el cambio de formatos. El cambio de conciencia implica la crítica, implica asumir una agenda de transformaciones verdaderas. Y dice que se ha encontrado con la sorpresa en muchos lugares del país y de la zona metropolitana, donde maestros, directivos dicen, yo no voy a seguir estos formatos, yo no voy a seguir estas pretensiones porque yo no soy de Morena. Nos dice Marx Arriaga, no hay principios, solo hay prejuicios. Y hay muchos maestros, maestras que sin conocer, sin saber de lo que se trata la nueva escuela mexicana, la critican prejuiciadamente. Nos dice entonces, es enfático en que hay que trascender, que hay que transformar la cultura, que las escuelas han de impactar en su comunidad con una agenda cultural, con una agenda pedagógica, con una formación autogestionada de parte de maestros y maestras. Hace también críticas a los sindicatos, a los maestros sindicalizados, porque se dedican a defender sus condiciones laborales, pero no tienen una agenda cultural, no tienen una agenda política, económica, pedagógica. Nos dice que la utopía implica más, mucho más. Por tanto, pues, nos muestra una posición político-ideológica en la que se distancia de estas estructuras burocráticas, jerárquicas que han caracterizado al sistema educativo mexicano, y dice, no siempre será así. Se me apagó la computadora. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, doctor. Sí. Nos dice que no siempre será así, porque tarde o temprano la derecha volverá a tomar el garrote y encerrará y cuestionará y encarcelará a aquellos que se opongan. Por lo tanto, dice, la educación ha de ser un recurso, una herramienta, una estrategia para que se generen ejercicios de poder diferentes, para que toda jerarquía y todo poder sea desplazado con un ejercicio distinto. Construir una sociedad donde las hegemonías sean desplazadas para que se haga posible la equidad y la democracia. Remata diciendo, ustedes deberían ser la punta de lanza. Y así es como maestras y maestros escuchamos y de una u otra manera
coincidimos con estos planteamientos, que son precisamente los planteamientos de nuestras organizaciones autogestionarias, que hoy retoma un funcionario y que hoy los lanza como una proclama importantísima a la que hay que escuchar. Termino diciendo que algunos maestros manifiestan abiertamente su desencanto con el gobierno de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, quien no ha estado a la altura de este discurso, no ha estado a la altura de este desafío que las comunidades escolares marcan para que sean resueltas las demandas de los maestros de las comunidades escolares en el Estado de México, cosa de la que seguiremos hablando en futuras intervenciones. Pues bien haya esta conferencia y saludo con respeto a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por la información. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, hasta un 7% de pacientes hospitalarios podrán sufrir errores perjudiciales en el diagnóstico con información de Infosalubs. Los errores de diagnóstico perjudiciales podrán estar ocurriendo hasta un 7% de los pacientes hospitalarios, al menos en aquellos que reciben atención médica general. Según el trabajo, la mayoría del 85% de estos errores probablemente se podrán prevenir. Informes publicados previamente sugieren que las herramientas de activación actual para detectar errores médicos no son lo suficientemente buenos para detectar errores de diagnóstico dañinos, incluso aquellos que resultan graves, sugieren los investigadores. Utilizaron el proceso para estimar retrospectivamente la prevalencia de errores de diagnóstico perjudiciales en una muestra seleccionada aleatoriamente de 675 pacientes hospitalarios de un total de 9.147 que recibieron atención médica general entre julio del 2019 y septiembre del 2021, excluyendo el pico de la pandemia de COVID abril-diciembre del 2020. Sin embargo, los autores concluyen estimados que se produjo en un error de diagnóstico perjudicial en uno de cada 14 pacientes hospitalizados por medicina general, la mayoría de los cuales eran evitables. Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de nuevos enfoques para la vigilancia de los errores de diagnóstico. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer a todo el público en general que se conecta a las 2 de la tarde para escuchar las noticias. Así es que bueno, pues muchas gracias a Federico, Alejandro, nuestro coordinador. Saludos a todo el gran equipo de 97.3 Noticias, hoy a cargo de la profesora Gaby Tapia. Aprovecho también para hacer público mi agradecimiento a Araceli Terrazas, que nos sigue desde Oklahoma, California, vecina de la colonia Aguazul, por sus donativos a esta estación de radio comunitaria. El doctor, y bueno, le hace una pregunta al doctor. Neri le dice que si está bien o está mal la atención al Estado de México. Ariel Loya, saludos a la compañera Gaby, atentos a las noticias 97.3 FM. Javier Gustavo Espinosa, atentos a las noticias, saludos. Nuestra compañera Juana, como siempre, Guerrero Martínez, un doble agradecimiento y mucha salud y fuerza para ello. Saludos para Gabriel Rock. Miguel Arima Kenji, saludos amigos y seguidores, y gracias a Gaby por la información y a todo el equipo de Noticias 97.3 FM. Salvador Cañas, interesante la intervención de Óscar Hernández Neri a propósito de la nueva escuela mexicana y su implicación práctica en conjunto con el magisterio mexiquense, que afortunadamente coincide con la metodología de la educación popular. Y bueno, pues agradecemos a la directora y licenciada Rocío
Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes Figueroa, por darnos la confianza, y de igual manera a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos en la producción, Ariel Loya, Abigail Rosas y Fernanda Marín. Asimismo, recordarles nuevamente que nos pueden seguir y ver por nuestras páginas oficiales en Nesa Radio 97.3 FM, como lo es en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Asimismo, se les agradece mucho y se les recuerda hacer una donación a través de la página de Facebook con la opción donar estrellas, ya que 99 estrellas equivalen solamente a 20 pesos mexicanos y sus donaciones nos mantienen al aire. Muchas gracias, yo soy Gaby Tapia, nos vemos la próxima semana y les hacemos la cordial invitación para que nos sigan todos los días en punto de las 2 de la tarde en Noticias 97.3 FM por Nesa Radio 97.3 FM. Muchas gracias. Efeméride del día de hoy. La masacre de Tlatelolco, 2 de octubre. Para el 2024 se cumplen 56 años de la matanza de Tlatelolco, uno de los hechos más sangrientos registrados en la historia del país. Lo más irónico es que coincide con la conmemoración de la no violencia. Ese día, alumnos y alumnas de la UNAM, IPN e integrantes de otras instituciones educativas crearon un movimiento estudiantil para reclamar la ocupación y presencia militar y policial en planteles escolares. Esto con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A las múltiples manifestaciones se unieron profesores, obreros, amas de casa, intelectuales y hasta sindicatos. Todos se juntaron para exigir el respeto de sus derechos. Fue en la Plaza de las Tres Culturas cuando empezó la masacre. Minutos antes de las 18 horas de aquel día, helicópteros y miles de elementos del ejército y el batallón de Olimpia rodearon a los manifestantes y al cabo de unos minutos empezaron a disparar a toda aquella persona que se encontrara en la zona, sin importar quiénes eran. Todo Tlatelolco colapsó por el miedo a tal grado de que muchos soldados entraron a cada uno de los departamentos sin orden judicial. Hasta la fecha, se desconoce la cifra real de muertos, pero de forma oficial se dice que fueron más de 300 personas. Desde entonces, se conmemora la fecha con marchas y manifestaciones en varios puntos de la República Mexicana bajo el lema 2 de octubre no se olvida. La masacre de Tlatelolco, 2 de octubre. Efeméride del día de hoy. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos hace jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.